Gregor Johann Mendel nació el 20 de julio de 1822 en Heissendorf, antiguo Imperio Austríaco, actual República Checa. Es conocido como el padre de la genética. Mendel fue un monje agustino y un científico que realizó algunos experimentos con plantas de guisantes, estableciendo a través de estos experimentos las bases de la herencia genética. Mendel ingresa al convento en 1843 y en 1847 fue ordenado sacerdote. Estudió en la Universidad de Viena entre 1851 y 1853, donde recibió formación en química, botánica, historia. Como monje trabajó en la abadía de Santo Tomás en Breno y combinó su vocación religiosa con la ciencia. Entre 1856 y 1863 llevó a cabo sus famosos experimentos con plantas de guisante, descubriendo las leyes de la herencia que hoy llevan su nombre, las leyes de Mendel. Sin embargo, sus descubrimientos no fueron reconocidos hasta principios del siglo XX, cuando otros científicos verificaron sus estudios de forma independiente. Entre los principales experimentos desarrollados por Mendel en cuanto a las plantas de guisante, tenemos la selección de las plantas. Mendel selecciona este tipo de plantas debido a sus características y su capacidad para autofertilizarse, lo que facilitaba el control de los experimentos. Características estudiadas. Mendel estudió 7 características en las plantas de guisantes y cada una tenía formas contrastantes entre sí. Por ejemplo, la forma de la semilla era lisa o rugosa. El color de la semilla era amarillo o verde. La forma de la vaina, el color de la vaina, la longitud del tallo, la posición de la flor, etcétera, etcétera. Cruces y generaciones. Mendel realizó cruces entre plantas homocigotas, generando la primera generación filial. Y luego cruzó estas plantas de la primera generación filial para obtener la segunda generación filial. Como resultado de estos experimentos, y como se mencionó anteriormente, tenemos las famosas leyes de Mendel. Principalmente, estos experimentos demostraron que los rasgos hereditarios se transmiten de manera predecible y establecieron las bases para la genética moderna. Ley de la segregación. Cada individuo tiene 2 alelos para cada rasgo y estos alelos se segregan durante la formación de los gametos, de modo que cada gameto recibe solo uno de los alelos. Un ejemplo serían las flores altas y las flores bajas. Las flores altas serán determinadas por el alelo A mayúscula y las flores bajas serán determinadas por el alelo A minúscula. La distribución independiente. Los alelos de diferentes genes se distribuyen de manera independiente unos de otros durante la formación de los gametos. Ejemplo de los cruces de individuos. En este ejemplo podemos decir que las flores tienen 2 alelos. Sería la forma de la semilla y el color de la semilla. La ley de la dominancia. En un par de alelos, uno puede ser dominante y enmascarar la expresión del otro, que es recesivo. Por ejemplo, consideremos 2 características en una planta: el color de las flores, rojo o morado, y la textura, liso o rugoso. Los alelos para el color de las flores sería A mayúscula, dominante rojo, y A minúscula, recesivo morado. Los alelos de la textura del tallo serían B mayúscula, dominante liso, y B minúscula, recesivo rugoso. Si cruzamos una planta con flores rojas y tallo liso, genotipo AA mayúscula y B mayúscula, con una planta con flores moradas y tallo rugoso, genotipo AA minúscula y B minúscula, la primera generación filial sería completamente heterocigoto. A mayúscula, A minúscula, A, B mayúscula y B minúscula. En este caso el fenotipo dominante sería las flores rojas y el tallo liso. Si cruzamos 2 individuos de la primera generación filial, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula y B minúscula, por el mismo, nos daría como resultado 16 diferentes combinaciones, de las cuales 9 flores son rojas y de tallo liso, 3 son flores rojas y de tallo rugoso, 3 moradas y tallo liso y una flor morada y tallo. Se sentaron las bases para la genética moderna. El redescubrimiento. Los trabajos de Mendel fueron redescubiertos a principios del siglo XX por científicos como Hugo de Vries, Carl Correns y Erich von Trostmark. Las aplicaciones en las prácticas. Es un ejemplo de cómo los principios de las leyes de Mendel se practican en los ejercicios de animales y de plantas. Los principios básicos del modelo de herencia de Gregor Mendel se han mantenido por más de un siglo,
pueden explicar cómo las diferentes características se heredan en un amplio espectro del organismo, incluyendo a los seres humanos. Estas reglas siguen siendo la base de nuestra comprensión de la herencia, es decir, cómo se transmiten los rasgos y cómo el genotipo de un organismo, conjuntos de alelos, determinan su fenotipo, características observables. Sin embargo, ahora sabemos de algunas excepciones, ampliaciones y variaciones, las cuales se deben añadir al modelo con el fin de explicar con todo detalle los patrones de herencia que observamos a nuestro alrededor. Variaciones que involucran genes individuales. Algunas de las variaciones en las reglas de Mendel involucran genes individuales. Estos incluyen alelos múltiples. Mendel estudió son 2 alelos de los genes de sus guisantes, pero las poblaciones reales frecuentemente tienen múltiples alelos de un gen dado. Dominancia incompleta. 2 alelos pueden producir un fenotipo intermedio cuando ambos están presentes en lugar de que uno determine completamente el fenotipo. Codominancia. 2 alelos pueden expresarse de manera simultánea cuando ambos están presentes en un lugar de que uno determine completamente el fenotipo. Pleitropia. Algunos genes afectan muchas características diferentes, no solo una característica. Y alelos letales. Algunos genes tienen alelos que previenen la supervivencia cuando son homocigotos o heterocigotos. Ligamiento al sexo. Los genes que llevan los cromosomas sexuales, como el cromosoma X de los humanos, muestran diferentes patrones de herencia que los genes en los cromosomas autosómicos no sexuales.